sería un buen momento para pasar a nuestro último tema, que es el de TikTok, ¿no? Tuvimos la primera comparecencia del Congreso de los Estados Unidos del CEO de TikTok, Shou Chew, que trató de, digamos, contrarrestar una búsqueda, y esta es, digamos, tanto los demócratas como los republicanos están alineados en este objetivo, de que se prohíba TikTok en los Estados Unidos bajo la hipótesis de que toda la data que recopila TikTok, como todas las redes sociales de cada uno de sus usuarios, es accesible al Partido Comunista Chino, y por lo tanto es una materia de seguridad nacional que esto cambie, ¿no? Se plantea escenarios en los que se prohíba el uso de TikTok en todos los Estados Unidos. Recordemos que ya está prohibido el uso de esta aplicación para los dispositivos de funcionarios públicos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, o que se fuerce la venta de TikTok por parte de la empresa ByteDance, la empresa china, a una empresa estadounidense, digamos, que sea, entre comillas, más confiable que TikTok. Augusto, me imagino que tú has estado siguiendo bastante el tema. ¿Cómo vemos un poco este debate? No sé si tú te has vuelto adicto a TikTok o todavía, y qué creas que pueda suceder en este caso. No, yo de repente estoy más cercano a los congresistas estadounidenses que estaban preguntando tontería y media al CEO de TikTok, Como porque, suele no, suceder cuando invitan a gente de empresas tecnológicas. porque no entendían cómo funcionaba la aplicación. Yo la verdad que no, he preferido no sumergirme tanto en TikTok porque creo que ya tengo suficientes redes sociales que consumo a diario y la verdad que desde hace ya algún tiempo estoy preocupado por los efectos que tienen las redes sociales en general. Dicho sea de paso, en las últimas semanas han salido los resultados de estudios sobre los efectos de las redes sociales sobre la salud mental, sobre todo de las niñas. Hay cosas bien preocupantes ahí. Y no solo Entonces, TikTok, sino también ahí hay en Instagram general, y otras redes sociales, ¿no? correcto, pero digamos que lo que a mí me resulta curioso de esta discusión sobre TikTok, eh, digamos que sí creo posible que el gobierno chino pueda querer hacer un mal uso de la data que pueda salir de la empresa y es difícil en China saber dónde termina el Estado y dónde empiezan las empresas privadas, a veces estamos hablando de lo mismo. Pero dicho eso, me es mucho más difícil hacer una separación entre TikTok y el resto de empresas americanas, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen hay que forzar la venta de TikTok para que la compre una empresa americana, ¿cuál cuál podría ser lo mejor considerando las cosas que ya hacen las otras empresas? Porque las otras Claro. empresas no son pues que tú digas, wow, esto sí, realmente tienen pues una conciencia increíble por la protección de los datos personales, por evitar que los algoritmos sean utilizados para manipular a la gente, en fin, son problemas que yo también identifico de manera muy clara en estas otras empresas, ¿no? Entonces, y tampoco es que sea partidario yo de la censura o en fin, no creo tampoco que sea una cuestión simplemente de decir cerramos esta empresa o forzamos la venta. Me parece que hay una conversación más compleja que tiene que ver con regulación. Y yo no sé exactamente cuál es la mejor regulación. Creo que es un desafío para la sociedad en general, hoy por hoy, entender cuál es la mejor manera de regular las redes sociales, pero de que tienen efectos problemáticos en un montón de sentidos. Hablamos de salud mental, pero yo creo que tiene un efecto problemático muy grande en términos de generar polarización y hacer más difícil que puedan funcionar las democracias. Y Estados Unidos lo está viviendo claramente, ¿no? Ujú. Diego. Hay, hay evidencia irrefutable de que, a ver, la empresa ByteDance, ¿no? La empresa dueña de TikTok y que tiene una sucursal estadounidense, que la empresa misma dice que no, que existe, ¿no? Existe una suerte de muralla china, valga la redundancia, entre ambas filiales, pues hay evidencia irrefutable de que eso no es verdad, ¿no? El año pasado, por ejemplo, BuzzFeed publicó una exclusiva, un reportaje fascinante acerca de cómo ingenieros de la parte china habían
accedido a información de usuarios de Estados Unidos, ¿no? Y lo habían hecho además de una forma constante. No es que en una única ocasión, esto había ocurrido de forma constante. Ingenieros de la empresa en China habían accedido a información de usuarios de TikTok en Estados Unidos. De la misma manera, me parece que fue Forbes, reportó que TikTok había utilizado los algoritmos, la data proveniente de la aplicación para espiar a periodistas críticos de la compañía y que habían estado investigando a la compañía. Esto, como bien dice Augusto, esto por supuesto no es exclusivo de TikTok. Esto ocurre de otras maneras o de maneras similares en las empresas de de social media norteamericanas. La diferencia clave aquí está en la separación que existe entre Estado y empresas en Estados Unidos y la que no existe en China. En China las empresas dependen del Estado en muchos casos directamente y están obligadas por ley a acceder a los requerimientos del Estado si el Estado así si el Estado chino mañana le solicita a la empresa, a ByteDance, la información de sus usuarios, la empresa está obligada a dársela, ¿no? Entonces, claro, si bien, como bien decía Augusto, las empresas de social media norteamericanas no tienen un track record que sea mejor que el de TikTok en el uso de información y demás, y aquí hay infinidad de casos, que podríamos pasarnos otro programa entero hablando sobre eso, pero digamos que son dos maneras de ver el mundo completamente distintas, ¿no? Desde el Estado. El gobierno norteamericano no tiene esa presencia en las empresas chinas que sí tiene el gobierno chino. Yo, por supuesto, no sé cuál es la solución. No, yo no soy usuario de TikTok y lo he hecho a conciencia porque no entiendo cómo funciona el algoritmo, o sea, sí lo he usado y leo mucho al respecto, me interesa, les puedo recomendar en Twitter en otro momento, hay un libro muy bueno sobre TikTok de un investigador británico, pero no, soy demasiado débil, no quiero ver capturada mi atención. Ya tengo problemas de atención debido a todas las otras redes sociales y a la web. No quiero caer en TikTok, pero lo que sí me preocupa, por otro lado, que Internet se está TikTokificando, ¿no? Todo se parece ahora a TikTok, porque la manera en que TikTok ha revolucionado esta forma de captar la atención de los usuarios, ha hecho que tanto YouTube como Instagram, como Twitter, con menos éxito, obviamente, Como en debido todo lo a, que hace ahora. como en todo lo que hacen de un tiempo a esta parte, gracias al señor Elon Musk, pero todo se está tiktokificando, ¿no? Y pareciera que cada vez quedan menos resquicios de ese Internet previo a la existencia de TikTok, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Yo creo que evidentemente el camino pasa por la regulación, ¿no? Todas las industrias, la industria de medios y todo, están reguladas de alguna manera. Lo que ocurre es que, claro, la explosión de las redes sociales, y esta es una cifra que yo siempre traigo, ¿no? Facebook se abre a cualquier usuario en el año 2006. Twitter aparece en el año 2006. Estamos en el año 2023. O sea, tienen 17 años las redes sociales. Están saliendo de la adolescencia las redes sociales, ¿no? Entonces, en cierta manera, es comprensible que las legislaciones, ¿no? Que los marcos legales no estén adaptados a Internet y a esta explosión que supuso las redes sociales. Yo me imagino que va a haber que regularlas, porque por supuesto no podemos quedar expuestos de la manera en que nos encontramos expuestos hoy en día a pues malos usos de la información que las redes sociales tienen sobre cada uno de nosotros, porque pues, Y toda también la nuestra vida está ahí. desinformación que cunde también en las redes Esa sociales, es otra discusión y que es mucho más compleja mucho más compleja. y en la que soy bastante más pesimista. Sí, Pero ¿no? Lo curioso que ha sucedido esta semana, y lo comentaba Augusto respecto a los avances tecnológicos, el principal avance que hemos tenido es
este avance vertiginoso, ¿no? De la inteligencia artificial. Y curiosamente, ¿no? Porque, digamos, los líderes del mundo empresarial suelen tratar de evitar decir la palabra regulación y más bien están en contra de cualquier tipo de regulación. Pero esta semana hemos visto, ¿no? A Elon Musk, CEO de Twitter, SpaceX, Tesla, a Bill Gates, a Steve Wozniak y a una serie de personalidades, digamos, del mundo tecnológico, firmar esta carta pidiendo que se dé como una moratoria del avance en inteligencia artificial y advirtiendo de los peligros si no se crea una regulación que otorgue seguridad, ¿no? Porque, digamos, si hemos vivido en un mundo de desinformación hasta ahora en la que una persona tenía que pasar unas horas en Photoshop y escribiendo un texto que pareciera convincente, ahora eso se puede hacer en segundos y de una manera muchísimo más masiva que antes, ¿no? Nos El dice, caudal de desinformación ya es infinito y uh-huh, lo que está haciendo y va a terminar de hacer, en efecto, estas herramientas de inteligencia artificial, que recordemos, están en pañales, ¿no? uh-huh. Y eso debería asustarnos más, creo. Sí. Lo que van a hacer es que ya no solo va a ser infinito, sino que la calidad va a ser prácticamente indistinguible, ¿no?